A ver, jóvenes, el tema de hoy es análisis vectorial. Vector. ¿Qué entendemos por un vector? ¿Cuántas veces de repente habremos agarrado una pelotita y lo hemos lanzado, verdad? O de repente habremos agarrado un objeto cualquiera y hemos lanzado también, o hemos golpeado de repente la pared o empujado un cuerpo, ¿no? Pero cada vez que usted de repente empuja un cuerpo, lanza un proyectil o de repente pateamos una pelota, tenemos que darle una orientación. Esa orientación es que usted le va a dar, es necesario representar mediante algo, ¿no? Y ese algo que nosotros vamos a hacer, su representación, es lo que nosotros conocemos con el nombre de vector. El vector entonces me va a servir para representar algunas cantidades físicas. Mire por acá, por favor. ¿Qué es un vector? Es una expresión matemática, pero con cierta ¿qué? Orientación. Pero cuando usted representa esa cantidad matemática con esa orientación, es necesario de repente adoptar una forma. Y esa forma que usted le va a adoptar, mediante de repente una representación que usted quiere darlo, va a ser mediante un segmento de recta dirigida. En pocas palabras, una flecha. O sea, si yo quiero representar un vector, lo voy a hacer mediante una flecha. Por ejemplo, acá he representado un vector. He colocado por acá una flecha. Pero este vector que estoy representando, tengo que darle un nombre. Le voy a llamar, pues, que sea mi vector, en este caso el vector A. ¿Te parece? Aquí está entonces mi vector A. Oye, pero este vector A tiene un tamañito, ¿no es cierto? A todo el tamaño del vector le vamos a conocer con el nombre de módulo. ¿Qué es el módulo? Es el tamaño, pero ¿tamaño de quién? Del vector. Esta línea que sigue el vector, que estás viendo por acá, toda esta línea le vamos a conocer con el nombre de línea de acción. Línea de acción del vector. ¿Correcto? Pero a esa línea de acción también se le conoce con el nombre de ¿qué? De dirección. Así también le llamamos, ¿ya? Línea de acción o dirección del vector. Ahora, observas esta parte delante del vector, ¿verdad? Esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de sentido, pero ¿sentido de quién? Sentido del vector. Entonces, hemos aprendido a reconocer, ¿no? ¿A qué le llamamos dirección? ¿A qué le llamamos sentido? ¿Y a qué le llamamos qué cosa? Módulo. Veamos a continuación un ejemplo por acá. Pero antes de esto, ¿qué es el módulo? El módulo es la magnitud o el tamaño del vector. Por ejemplo, acá, ven. Acá tengo mi vector. Voy a suponer que cada lado de esto vale 1. Si cada lado vale 1, de acá hasta acá, contando, ¿cuánto sería, por favor? Contamos. Sería en total 4, ¿verdad? De acá hasta acá arriba, ¿sería cuánto? 3. Entonces, mire por acá, por favor. Primero, es que se ha convenido representar el módulo del vector A de la siguiente forma. Cuando usted vea de esta forma, así, esto es la representación del vector A. O si usted quiere también, lo podemos representar de esta forma, ¿ve? El A solito, pero sin sombrerito y sin llaves, que también es otra forma de representar el módulo. Pero ¿cómo voy a calcular en este caso el módulo? El módulo es el tamaño. Para este caso, ¿cómo calculo el módulo? Lo voy a calcular como la raíz de ¿quién? De este cateto, pero elevado al más este cateto, también elevado al ahí está. Este es 16 más 9, 25. Y la raíz de 25, ¿cuánto me sale en este caso el módulo del vector A? Ahí está. ¿Me sale cuánto? 5. ¿Correcto? 3, 2, 1. Dirección y sentido. La dirección y sentido del vector está definido como el ángulo que hace el vector con el eje X positivo. Por ejemplo, oye, ¿tú te acuerdas cuál es el eje X positivo? Si nosotros consideramos, por ejemplo, de esta forma,
Hacia la derecha vamos a considerar el eje X positivo. Y hacia la izquierda consideraremos como el eje X negativo. Entonces, aquí el eje X positivo será justamente hacia la derecha. ¿Correcto? Esto es el eje X positivo. ¿Correcto? ¿Qué es la dirección? La dirección está considerado, dice, o está definido como el ángulo que hace el vector con el eje X positivo. Muy bien, entonces voy a colocar el ángulo. Ahí está. Esto para mí indica la dirección del vector A. Y esto de acá me va a indicar para mí la dirección, pero ¿de quién? Del vector B. Si tú me dices, por favor, ¿cuánto vale la dirección del vector A? Luego digo acá, ¿me pueden ayudar y decirme cuánto vale la dirección de A? La dirección de A sería 20 grados, ¿correcto? Mientras que la dirección del vector B, mira, el vector B hasta acá, ¿no es cierto? Sería 180, porque todo este es 180, ¿sí? 180 le quito 40, 180 menos 40, sería 140, ¿verdad? Muy bien. Entonces quiere decir que la dirección del vector B vale 140 grados. ¿Correcto? Muy bien. A continuación vamos a ver algunas propiedades de los vectores. ¿Cuándo dos vectores A, B, C van a ser iguales? Por ejemplo, yo te pregunto, este vector de acá, 6, este vector de acá, que también tiene un tamaño de 6, ¿serán iguales? ¿Ambos vectores del mismo tamaño serán iguales? No sabemos, ¿no es cierto? ¿Cuándo los vectores van a ser iguales? Para que dos o más vectores sean iguales, mire jóvenes, mire lo que dice. Dos o más vectores son iguales si poseen igual módulo, módulo es tamaño, ¿no es cierto? Dirección y sentido. Módulo, dirección y sentido. Yo te pregunto, esta línea se le llama línea de acción, o llamado también con el nombre de dirección. Esta dirección y esta dirección son iguales. ¿Correcto? Muy bien, tienen la misma dirección. Mira, ve, sus sentidos tienen el mismo sentido, ve. ¿Te observas hacia dónde apuntan los vectores? Todos hacia allá, ¿no es cierto? Diagonal hacia arriba. Pero, ¿qué ocurre si este tamañito vale D, este tamañín vale D y este tamañito vale D? Oye, todos tienen los mismos tamaños, ¿ve? ¿Correcto? Tienen la misma dirección. Tienen el mismo sentido, mismo sentido, ¿no es cierto? Entonces, como todos los vectores tienen el mismo tamaño, misma dirección y mismo sentido, solamente en este caso yo diré que el vector A, B y el vector C van a ser ¿qué cosa? Iguales. Oye, profesor, ¿y si yo coloco este vector, por ejemplo, el vector de acá que vale 6 y este vector de acá que vale también 6, ¿serán iguales los vectores? Tienen el mismo tamaño, tienen la misma dirección, porque es la misma línea de acción, ¿ve? Pero yo te pregunto, misma dirección, pero sus sentidos serán iguales. Mira su sentido de él y mira su sentido de él. ¿Son iguales sentidos? No, ¿no? Sentidos contrarios, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos vectores no son iguales. Muy bien. Entonces, ya entendimos cuándo dos o más vectores van a ser iguales. Ahora, dos vectores son colineales. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de vectores colineales, no es cierto? Dice, dos vectores son colineales si existe un número real que al multiplicarse por uno de ellos nos da el otro vector. Pero eso no lo entiendo. Por ejemplo, sean los vectores A y B. Mira, tengo dos vectores, A y B. Los vectores A y B serán colineales si y solo si, mira, estos vectores A y B van a ser colineales si solo si el vector A sea igual a una cantidad n multiplicado por el vector B. O sea, donde n tiene que pertenecer a los números
A ver, sean los vectores A y B. Los vectores A y B serán colineales si y solo si este vector A sea igual a un n multiplicado por b, donde n tiene que ser un número real. Profesor, no lo entiendo. Por ejemplo, mire acá por favor. Si acá tengo el vector A que vale, digamos, 10, y acá tengo el vector B que vale, por ejemplo, ponle 2, yo te pregunto, ¿cuántas veces A va a ser igual a B? ¿Sí o no? Si esto vale 2 y él vale 10, quiere decir que A es 5 veces mayor que B, ¿no es cierto? Entonces voy a decir A es igual a 5 veces mayor que ¿quién? Que B. Entonces, como acá A es igual a 5 veces mayor que B, quiere decir que A y B, ¿cómo son? Son dos vectores colineales. ¿Correcto? ¿Cuándo dos vectores van a ser colineales? Siempre y cuando tengan la misma dirección. Hemos dicho además que A y B van a ser colineales si A es igual a un número real multiplicado por B. Ahora, ¿qué sucede si n, ese número, es mayor que 0? Si n es mayor que 0, los vectores van a ser, además de colineales, van a ser ¿qué cosa? Paralelos. Pero si n es menor que 0, además de colineales, van a ser ¿qué cosa? Antiparalelos. Por ejemplo, acá ven. Tanto el vector A, B y C son vectores, pero vectores ¿qué? Colineales. ¿Correcto? A, B y C son vectores colineales. Mientras que acá empezamos. ¿Quiénes de estos vectores son paralelos? Tanto el vector A como el vector B son dos vectores, pero dos vectores ¿qué? Paralelos. ¿Y por qué decimos que A y B son paralelos? Porque tienen la misma dirección, ¿correcto? Esta es la dirección, ¿verdad? Línea de acción o dirección. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Mientras que A y C, ¿qué ocurre con A y C? A y C son dos vectores, pero dos vectores ¿qué? Son dos vectores antiparalelos. Profesor, ¿y por qué son antiparalelos? Son dos vectores antiparalelos porque presentan la misma dirección, pero sentidos ¿qué? Contrarios. ¿Correcto ahí? Muy bien. Adición de vectores. ¿Cuántas veces de repente hemos sumado cantidades, no es cierto? Por ejemplo, yo he sumado 2, 8, 10, 20, 40, 50, ¿no? Pero al sumar todas esas cantidades numéricas, hemos obtenido un solo número que ha reemplazado al conjunto de números. A ese número que reemplaza al conjunto de números le llamamos adición. Algo similar va a ocurrir acá. La adición vectorial o la adición de vectores, como lo queramos llamar, es la operación que consiste en obtener a partir de un conjunto de vectores un solo vector que reemplace al conjunto de vectores llamado suma o resultante. Es decir, vamos a ver a continuación lo que es vectores paralelos. Mire por acá, ¿cuándo decimos vectores paralelos? Hemos dicho entonces que dos vectores son paralelos si presentan la misma línea de acción y el mismo sentido. Por ejemplo, acá ve. A ver, veamos la adición de vectores. ¿Qué es la adición de vectores? Es la operación que va a consistir, por ejemplo, si yo tuviera un conjunto de vectores, de repente unos 40 vectores,
De esos 40 vectores, lo voy a extraer todos los vectores y lo voy a reemplazar por un solo vector. Entonces, ¿qué es la adición de vectores? Es la operación que consiste en obtener a partir de un conjunto de vectores un solo vector. Pero ese vector va a reemplazar al conjunto de vectores. Y a ese vector que reemplaza al conjunto de vectores le vamos a llamar suma o resultante. Veamos entonces las operaciones de vectores. En el primer caso, cuando los vectores sean paralelos. ¿Cuándo decimos que dos vectores son paralelos? Cuando tienen la misma orientación y la misma línea de acción. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores y se me ocurre sumar estos dos vectores, voy a obtener una resultante que va a reemplazar a ese conjunto de vectores, pero esa resultante va a tener, ¿qué cosa? La misma dirección y sentido. Es decir, si yo reemplazo estos vectores, obtengo una suma vectorial, pero lo va a reemplazar, que se va a calcular como A más B, el cual va a tener la misma orientación, ¿ve? Ahora, el tamaño de la resultante, o sea, el módulo de frente, el módulo, se va a calcular de frente como el tamaño de A más el tamaño de B, siempre y cuando los vectores sean paralelos. Ahora, quiero que entiendas esto, por favor. A veces nos dicen la resultante máxima de dos vectores. La resultante también, vamos a hablar de máxima resultante de dos vectores, siempre y cuando esos vectores sean pues dos vectores paralelos. Es decir, la resultante es máxima siempre y cuando yo sume directo también, ¿ya? Muy bien. Sigamos por aquí. Vectores antiparalelos. Por ejemplo, acá tengo dos vectores antiparalelos. Si yo quisiera obtener la resultante de todos los vectores, la resultante va a ser necesariamente también un vector con la misma dirección. Pero, acá viene el pero paralelo al mayor de ellos. ¿Cuál es el mayor de ellos? El A, ¿verdad? Entonces, la resultante va a ser un vector paralelo al vector mayor. Pero ¿cómo va a calcularse la resultante de estos vectores? De frente como A más B, cuyo módulo, el módulo, acá viene lo que me interesa, el módulo es el tamaño, ¿no es cierto? El módulo se va a calcular como el mayor menos el menor. ¿Se entiende esa parte? El módulo del mayor menos el módulo del menor. Ahora, hay que entender también una nota aquí, ¿eh? El módulo de la resultante para dos vectores es mínima si estos son antiparalelos. Por ejemplo, la resultante de dos vectores será mínima si los vectores son antiparalelos. Se va a obtener como A menos ¿quién? A menos B. ¿Correcto? Si a mí me dicen, se tiene dos vectores cuya resultante es mínima, A de frente, A menos B vale tanto, ¿no es cierto? Pero en módulo, ¿correcto? Vectores perpendiculares. Miren acá, lo que hemos colocado por acá son dos vectores perpendiculares. Pero hay una particularidad aquí, pues. Es que cuando yo coloco los vectores perpendiculares, tengo que hacer que los vectores coincidan en el punto de origen. La resultante para estos dos vectores va a ser la diagonal, ¿correcto? Que cierre pues este rectángulo, ¿no? Formado por los vectores A y B. Entonces, esta diagonal de acá la vamos a llamar vector resultante o vector suma vectorial. Ahora, esta suma se va a calcular como A más B. Pero yo quiero el módulo. ¿Cómo se calcula el módulo, por favor? El módulo, o sea, el tamaño de todo esto, se va a calcular de la siguiente forma. Como la raíz del primero elevado más el segundo elevado al. Así estoy calculando el módulo entonces de dos vectores perpendiculares. A ver, jóvenes, ahora vamos a calcular la resultante cuando la dirección de los vectores sean secantes. Miren, a esta regla también lo conocemos con el nombre de regla del paralelogramo. Lo que hemos hecho por acá es hacer coincidir los orígenes de los vectores. Es decir,
tanto el origen de A como el vector B están coincidiendo en un punto, ¿no? Lo que vamos a hacer por acá es colocar paralelas a ambos vectores. Esto es una paralela a él y esta es una paralela a él. Lo que se va a formar por acá es lo que usted conoce con el nombre de paralelogramo. Ahora, la resultante es aquel vector que sale del punto de origen e intersecta justamente a la línea de las paralelas trazadas pues con respecto a los vectores. Por ejemplo, a este vector de acá, que viene a ser la diagonal mayor del paralelogramo, le vamos a llamar vector resultante o vector suma, que se va a calcular como A más B, ¿correcto? Pero lo que me interesa a mí es el módulo, o sea, el tamaño de todo este vector. Miren cómo voy a calcular ya. Vamos a decir entonces, donde el tamaño del vector, es decir, el módulo del vector suma, que lo estoy encerrando así, va a ser igual, lo mismo decir a A más B, módulo, por supuesto, se calcula como la raíz del primero elevado al, más el segundo elevado, más 2 veces A por B, multiplicado por el coseno del ángulo θ. Así voy a calcular entonces la resultante o el módulo de la resultante para estos dos vectores, ¿correcto? A esta regla lo conocemos como regla del paralelogramo. Vamos a ver por aquí un ejemplo, ¿ya? Dice, sean los vectores, mira, ve este vector, ve. ¿Cuánto vale este vector, por favor? 2A menos B. Y este otro vector que vale 3A más B, cuyos módulos son 3 y 5, respectivamente. Si estos vectores forman 60 grados, voy a colocar por aquí, ¿ya? Vamos a dibujar, por favor. Miren acá, por favor. Aquí estoy colocando este vector y este otro vector, ¿correcto? Pero dice que ambos vectores forman ¿qué ángulo? 60 grados, ¿correcto? Aquí estoy colocando entonces el ángulo formado por ambos vectores. Pero yo te pregunto, este vector dice que vale 2A menos B, mientras que este vector vale 3A más B. Lo que voy a formar a continuación es un paralelogramo. ¿Sí? ¿Se observa ahí? Muy bien. Aquí entonces está lo que tú llamas con el nombre de paralelogramo. La resultante de ambos vectores viene a ser la diagonal mayor. ¿Te acuerdas esto? Muy bien. A esta diagonal mayor, entonces llamamos vector resultante o llamamos vector suma. ¿Me pueden decir cuánto vale la suma de él con él, por favor? Sería 2A más este 3A, sería 5 veces A. ¿Correcto? Menos B más B se cancela y me queda ¿cuánto? 5 veces A. Uy, qué bonito, ¿no es cierto? Y al final me dicen determine el módulo del vector A, o sea, me piden calcular el tamaño de A. Oye, yo te pregunto, ¿te acuerdas tú cómo se calculaba esta suma? El módulo del vector suma. Entonces voy a colocar aquí donde el módulo del vector suma, que es lo mismo decir el módulo que vale 5 veces A, se va a calcular como ¿quién? ¿Te acuerdas acá? El primero elevado más el segundo elevado más 2 veces A por B coseno de θ. Pero ¿cuánto vale el tamaño de todo esto, por favor? Dice acá cuyos módulos son 3 y 5. O sea, el tamaño de esto dice que vale 3 y el tamaño de esto vale ¿cuánto dice? 5. Entonces voy a reemplazar, ¿ya? El primero, ahí está, pero elevado al más el segundo elevado al más 2 veces el primero por el segundo, que sería el primero por el segundo, multiplicado por el coseno de ¿cuánto? Del ángulo formado, que en este caso viene a ser justamente 60 grados. ¿Sí? Te pregunto, mira, ve, 5 veces A,
sería así, ¿no es cierto? 5a. Igual, la raíz. ¿Tú te acuerdas cuánto vale el coseno de 60 grados? Sí, pues el coseno de 60 grados, recuerde usted que vale 1/2. ¿No es cierto? Te voy a preguntar, vamos a preguntarnos cuánto sale acá, por favor, ¿ya? Mira, sería 2 por el coseno de 60, pero el coseno de 60 vale 1/2, ¿no es cierto? Este 2 se cancela con él. ¿Y cuánto me sale acá, por favor? 15. 15 más 25, 40. 40 más 9, 49. Ahí está. La raíz de 49 es 7, ¿verdad? Entonces sería 5 veces el tamaño de A igual 7. Y tú sabes dividir, pues. 7 dividido con 5. ¿Cuánto es 7 dividido con 5? Muy bien, 1,4. Entonces, ese es el tamaño de A. ¿Correcto? A ver, jóvenes, veamos el siguiente ejemplo. Mira lo que dice, el módulo de la resultante máxima y mínima de dos vectores. ¿Tú te acuerdas cuándo era la resultante máxima de dos vectores? La resultante máxima de dos vectores, recordando, se va a dar cuando los vectores son paralelos. ¿Y cómo se calcula? A más B. ¿Y cómo se llama resultante mínima cuando los vectores, cómo se llama? Antiparalelos. ¿Te acuerdas eso? ¿Cómo se calcula la resultante mínima entonces? Como A menos B. Muy bien. Este es para dos vectores, ¿no es cierto? Sigamos acá, por favor. Mira lo que nos dice, por favor, ¿ya? Si el módulo de la resultante máxima y mínima de dos vectores es ¿cuánto? 6 y 4. Oye, resultante máxima se calcula como A más B, pero dice que vale ¿cuánto? 6. Pero la resultante mínima de dos vectores se calcula como A menos B, pero ¿cuánto dice que vale? 4. Yo te pregunto, ¿de acá se puede obtener cuánto vale A y cuánto vale B? Sí, ¿verdad? ¿Cómo obtengo A, por favor? Vamos a calcular. Si tú sumas, sumando, ¿cómo sería sumando? A más A, 2 veces A. B con B se cancela, ¿verdad? Y me queda igual la suma 10. Entonces, te pregunto, ¿cuánto vale A, por favor? La mitad de 10, 5. Si A vale 5, para que sume 6, porque así es lo que tiene que ser, para que la suma sea 6 y él vale 5, quiere decir que B vale ¿cuánto? 1, ¿correcto? Pero no me piden el valor de A ni el valor de B. Me dicen, determine el módulo de la resultante de estos vectores si forman ¿qué ángulo? 60 grados. Yo te voy a preguntar ahora, mire por acá, ahora, digo por acá, ¿qué sucede? Que los vectores van a formar, según dice el problema, 60 grados. O sea que acá A vale 5, B vale 1, pero me piden la resultante cuando estos vectores forman 60 grados. Mire por acá, por favor, ¿ya? ¿Cómo voy a calcular la resultante cuando forman ángulos? ¿Te acuerdas tú? La resultante, el módulo, se va a calcular como el primero elevado más el segundo elevado más 2 veces A por B coseno del ángulo que forman. ¿Correcto? Entonces, mire por acá, por favor. Ahora entonces voy a calcular la resultante para estos vectores, pero yo quiero calcular el módulo, porque eso es lo que me piden, ¿no es cierto? Sería la raíz del primero elevado más el segundo elevado más 2 veces el primero por el segundo, sería 5 multiplicado con 1, pero multiplicado con el coseno del ángulo formado, que viene a ser en este caso 60, ¿verdad? Muy bien. Así entonces voy a calcular lo que es la resultante. Yo te pregunto, el coseno de 60 vale 1/2. 1/2 con este 2 se cancela, ¿verdad? 5 por 1, 5, más 1 sería 6, más 25 sería ¿cuánto? Muy bien. Entonces, el módulo de la resultante sería raíz de ¿cuánto? De 31. Sigamos por acá, por favor. Lo que vamos a ver a continuación es cómo calcular cuando los vectores son consecutivos.
A esto de acá nosotros lo vamos a conocer con el nombre de regla del polígono. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa regla, no es cierto? Pero ¿en qué consiste la regla del polígono? Pues, mire, ve, acá tengo vectores desordenados colocados al azar. Para yo encontrar la resultante de forma gráfica, porque eso es lo que estamos haciendo, calcular la resultante en forma gráfica, lo que tengo que hacer es agarrar cada vector y empezar a ordenar uno a continuación del otro. Es decir, el vector B que está por acá, acá está el vector B, fíjate, lo voy a elevar, ahí está, lo elevo y colocamos por acá. Ahora mi vector B estaría por acá, ¿ve? Es decir, el vector B lo hemos movido hacia arriba, de modo que sea pues la misma continuación, ¿ve? ¿Se entiende esa parte? Muy bien, ya moví el vector B. Lo mismo voy a hacer entonces con el vector C. Como el vector C está diagonal hacia abajo, lo voy a trasladar. Fíjate por acá, agarro mi vector C, lo movemos por acá y lo colocamos por acá. Ahí está. Ahora mi vector C estaría por acá. Lo he trasladado, lo he movido, ¿ven? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Vectores continuados, ¿no es cierto? Es decir, vectores consecutivos. Pero ¿quién es la resultante? La resultante va a ser aquel vector que parte del punto de inicial, que viene a ser el punto A, del origen de A, y termina en el punto final del último vector. A este vectorcito que estoy colocando por acá, le voy a llamar entonces vector resultante, o llamado también vector suma. Pero ¿cómo voy a calcular ese vector suma? Este vector suma, decimos por acá, se va a calcular de la siguiente forma, ¿ven? S es igual a A más B más C y más D. O sea, la suma vectorial de todo el conjunto de vectores, ¿correcto? A ver, jóvenes, veamos algunas consideraciones. Primer caso. Sea el conjunto de vectores, mira acá está un conjunto de vectores formando un polígono cerrado. ¿Qué se va a cumplir cuando usted ve un conjunto de vectores formando un polígono cerrado? Mira lo que se cumple. La suma de una misma continuación es igual a la suma de continuación que A contraria. Yo te voy a preguntar acá. ¿Quiénes tienen la misma continuación acá? Vamos a averiguarlo, ¿ya? ¿Te parece? Voy a suponer que esto sea pues la forma de continuación. Dime, según este sentido que estamos colocando acá, ¿me pueden decir quiénes tienen la misma continuación? Sí, ¿verdad? Entonces coloco por acá, ¿ve? El A. Ahí está el A. ¿Sí? ¿Quién más tiene la misma continuación? ¿Eh? El B. Uy, pero cuando yo voy siguiendo esta ruta, A, B, mira, B, contrario, ¿no es cierto? Pero sigo la ruta, el D sigue la misma continuación, ¿ve? Oye, profesor, él es contrario y él también es contrario. Entonces, ¿qué se cumple? La suma de una misma continuación, o sea, A más B más D, ahí está, A, B, D es igual. ¿Quiénes tienen continuaciones contrarias? El E y el C. ¿Correcto? Sigamos acá, por favor. ¿Qué sucede ahora si los vectores forman una secuencia cerrada? Oye, mira, ve, M, P, Q, ¿no? Dime, ¿sí o no están formando una secuencia cerrada? No hay continuaciones contrarias. Todos tienen la misma continuación. Entonces, en este caso, cuando no hay continuaciones contrarias, dice la suma vectorial de estos vectores vale ¿cuánto? 0. Es decir, M más N más P y más Q me va a dar igual a ¿cuánto? A 0. Veamos por acá un ejemplo, por favor. A ver, veamos un ejemplo acá. Dice, determine la resultante del conjunto de vectores. Profesor, tengo un conjunto de vectores
y me piden hallar acá la resultante. ¿Pero qué es la resultante? Te voy a plantear acá que la resultante se va a calcular como la suma de todo el conjunto de vectores. A ver, vamos a empezar, ¿eh? A más quién, B más quién, D más quién, E más quién, C más quién, F y G. A la suma de todos estos vectores, o sea, del conjunto de vectores, se le llama resultante. Vamos a ver qué propiedades se van a cumplir a continuación. ¿Te parece? Mira, ¿qué tengo aquí? Voy a señalarlo para que usted se dé cuenta. Ahí está el A. El B, ahí está el B. Aquí está el D. Ahí está el D. Y por acá está el vector. ¿Qué vector es esto, por favor? El E. Dime usted, con respecto a los vectores que he colocado por acá, ¿qué se cumple, por favor? ¿Sí o no? Estos vectores tienen la misma continuación. ¿Te acuerdas tú? Cuando los vectores tienen la misma continuación. Muy bien, la suma entonces de A, B, D y E vale ¿cuánto? 0. Cuando todos los vectores forman un polígono cerrado y tienen la misma continuación, la suma vale ¿cuánto? 0. Ahí está. Sigamos por acá. Yo te voy a preguntar y quiero que tú me contestes, ¿qué se cumple en esta figura que estamos sombreando? ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Sí o no se cumple que C y F, ¿quién lo cierra a C y F? Lo cierra G. O sea, quiere decir que C más F vale ¿cuánto? Vale G. O sea, C más F vale G. ¿Me pueden decir cuánto vale entonces la resultante, por favor? ¿Sí o no? La resultante equivale entonces a G más G, sería 2 veces G. ¿Correcto?